Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, este espacio de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes, hermanos, les acompaña la hermana María Celeste y la hermana María Victoria. De verdad les agradecemos de corazón por participar en este espacio y los invitamos para que nos llamen desde Estados Unidos al número 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos nos pueden llamar al 1-205-271-2976. Así que estaremos atentos a escuchar esas sugerencias también, que los invitamos a participar en el chat de nuestras redes comunicadoras eucarísticas en YouTube y también en Facebook, comunicadoras eucarísticas. Así que con esto damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez y los invitamos para que comencemos con una oración. Es hora de comenzar. Estamos conectados. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por permitirnos despertar, por el sol, por el agua, por cada detalle que has puesto en la creación para nosotros, para nuestro servicio. Padre Celestial, te pedimos que nos sanes, que sanes nuestros corazones, nuestras voluntades, nuestras mentes. Sana nuestra imaginación. Ayúdanos a tener pensamientos puros, a tener nuestro corazón limpio, limpio del odio, del rencor, de la avaricia. Padre Celestial, guíanos por el camino que conduce al bien, el camino que marca tu voluntad, a eso que más nos conviene, a eso que más le conviene a nuestras almas. Padre, utilízanos como instrumento de paz para ayudar a otros, a nuestro prójimo, para evangelizar, para proclamar el Evangelio, aquello que tú nos dices al corazón. A ti, María Santísima, la hija predilecta del Padre, te pedimos que intercedas por nosotros, que nos tomes de la mano y nos guíes por el camino de la santidad. Sé tú, María, nuestra maestra, nuestra compañera de camino. Anímanos cuando nos veas decaídos, cuando no querramos seguir. Fortalécenos, María, e intercede para que siempre querramos alcanzar la santidad y no rendirnos hasta que la tengamos. María, hija predilecta del Padre, Ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. queridos oyentes, dijimos al inicio de nuestro programa que hoy empezábamos una nueva temporada, hermana Victoria. Claro que sí, hermanos, y esta temporada va a estar buenísima porque va a ser una guía para la santidad. Está muy interesante, vamos a ver bastantes temas que nos van a ayudar y nos van a motivar para que trabajemos por nuestra santificación propia. Así que vamos a introducirnos en este camino que esperamos sea de mucha bendición para sus corazones, porque la santidad
no es un privilegio para unos pocos, es un llamado que todos tenemos por nuestro Padre Celestial, es un deber de todo ser humano, especialmente de todo bautizado, a configurarse con Cristo. Y eso es pues vivir la santidad, porque nuestro Padre del cielo nos invita a ser santos como Él es santo. Y lo encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, donde nos dice, pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Así es, hermana, y es que la voluntad de Dios es que todos, absolutamente todos seamos santos, y por eso envía al Espíritu Santo, el santificador, para que emprenda esa obra maestra en nuestros corazones. Él nos dota de todo aquello que necesitamos para que así podamos emprender ese camino hacia la santidad. Por eso es necesario que deseemos la santidad en nuestra vida, que nos convenzamos que necesitamos vivir en santidad, que ese es el deseo que Dios tiene de nuestra vida, y eso implica que tengamos nuestra alma siempre en gracia, es decir, que cada vez que nos ensuciemos con el pecado, acudamos a la confesión y permanezcamos pues sin pecado mortal en nuestra vida. Así que el tema que hoy te traemos es camino a la santidad. Así que los invitamos a que iniciemos con una frase de nuestra espiritualidad CEPC. Conéctate con este pensamiento. Preferimos pensar que somos miserables y que no somos llamados a ser santos e irreprochables en el amor, porque esto es más exigente. Qué bonita frase la que el Señor nos quiere regalar en este día a través de esta frase, ¿no? Y es una realidad, a veces es más fácil que nosotros digamos, es que somos pecadores, es que sí, somos miserables. Eso no es novedad para ninguno, porque todos estamos en la misma fila. La novedad es que nos destaquemos por una vida de santidad, o sea, que podamos construir una vida que las personas se puedan identificar y motivar para llegar a ser santos. Ahí es donde está pues ese grado de dificultad y que el Señor nos capacita. Tenemos que creerle a Dios, porque Dios, si nos llama a ser santos, es porque Él nos capacita para hacerlo, nos da las herramientas. Y lo vemos en nuestra iglesia, o sea, son herramientas de santificación. Solo que en la libertad nosotros o las tomamos o no las tomamos, las usamos o no las usamos. Y es que muchos creen que la santidad es no cometer nunca un pecado, hermana. Que es la idea más equivocada que podemos tener sobre la santidad, porque la santidad no consiste en eso. La santidad no consiste en no caer, sino que consiste en levantarse con rapidez de la caída. Dios siempre va a ver el esfuerzo, ¿cierto? Más que el resultado. En medio de ese trabajo Él nos va dando la gracia porque ve siempre ese deseo, pero es que tiene que estar ese anhelo de santidad, ese deseo ahí que te mueve, hermana, que te levanta y te impulsa a decir, yo quiero ser santo, que todos los días que tú te levantas y hagas todo lo que necesites hacer o lo que en el día pues sí te toque lo cotidiano, digas, es porque quiero ser santa y lo hago para ser santa. Claro, porque no vamos a ser santos por osmosis, o sea, No. así nos vamos a disponer y que nos entre la santidad, no. Tenemos que actuar, decidir cada día. Cada día tenemos una oportunidad de ser santos. ¿Cómo? No, el niño tiene la oportunidad de ser santo, el joven tiene la oportunidad de ser santo, el anciano, el adulto, el papá, la mamá, el religioso, el sacerdote. Todos los días tenemos oportunidades de santificarnos. ¿En dónde? Lo que nos toca hacer en el momento oportuno, ya sea el niño que tiene que estudiar y tiene que obedecer a los papás, el joven que también tiene que estudiar y tiene que, ¿cierto?, cuidar a sus hermanos, también apoyar en la casa, la religiosa que tiene que cumplir con su deber como religiosa, el sacerdote debe cuidar a su rebaño. Así que cada estado de vida tiene esa gracia de poder vivir la santidad. Así que es un llamado. O sea, es un llamado para que nos esforcemos y vamos a comenzar, con la definición, ¿qué es la santidad? La santidad, hermanos, es sinónimo de perfección cristiana. Aquí estamos llamados a lo que nos manda nuestro Señor, a ser perfectos, o sea, porque nada imperfecto puede estar en el cielo y santo es aquel que está en el cielo.
pero esa santidad comienza desde esta tierra. Y el ser santo, es decir, es pertenecerle a Dios. Cuando hablamos de santidad, le pertenecemos a Dios porque Dios es santo. Y en el orden moral, la santidad es el reconocimiento de los derechos supremos de Dios como creador. Es también esa humildad, ¿cierto? Saber de que nada podemos por nosotros mismos, sino que Dios es el que da el poder para que nosotros podamos crecer en esa santidad, que en nuestros pensamientos esté la voluntad de Dios, en nuestros actos, en nuestras obras, en todo, poder reconocer a Dios como Señor, cómo vivir cada día de la mano del Señor. O sea, qué hermoso cuando en todo momento estamos pidiendo ayuda a Dios, como buenos hijos que necesitan a su papá. Sí, hermana. ¿Y por qué dirías tú o por qué quiere Dios que seamos santos, hermana? Porque Él quiere darnos la verdadera felicidad, o sea, porque estamos en ese camino Ujú. para volver al seno donde pues nacimos, que es el seno del Padre Celestial y es la felicidad. O sea, Él quiere que seamos santos, no para que estemos aburridos en la vida, sino para que realmente disfrutemos la vida. Sí, nos quiere felices y por eso en la carta de los Hebreos Él nos dice, nos enseña que debemos procurar la santidad, hermana, porque sin ella nadie verá al Padre, nadie verá al Señor. Y qué triste no verlo. No verlo, o sea, haber pasado el tiempo de la tierra y saber que vamos a una eternidad y una eternidad sin Dios, o sea, de verdad es una locura cuando si nos dejamos llevar por los placeres, sí, momentáneos, terrenales, y que sacamos a Dios de nuestra vida y saber que en el momento de nuestra muerte, o sea, no lo vamos a ver a Él y para la eternidad. O sea, es que a veces no analizamos que esto es un tiempo corto de prueba, pero la verdadera vida es la vida eterna y es eterna. Qué impresión, eterna. Imagínense, o sea, una eternidad sin Dios. Como sí creo que uno hasta duele pensarlo, ¿cierto? O sea, como que ojalá que nos doliera, que nos llegue a doler pensar de ese deseo, ese anhelo tanto de ver a Dios, de encontrarnos con Dios, de volver a nuestra patria, porque es que esta tierra no es nuestra patria, hermana, aquí todos somos migrantes, ¿cierto? Cuando vayamos al cielo, esa sí es nuestra patria. Pensaba ahorita en una experiencia que el Señor me permitió vivir y es que, bueno, me tuvieron que operar de urgencia y pues en esa oportunidad me llevaron a un hospital, pues era un hospital pues un poquito difícil de estar en ese hospital y recuerdo que esa noche no dormí, estaba en un pabellón, era un poquito precario la situación de ese hospital y tenía mucho dolor, no me podía mover, pero yo solamente veía eso y me remitía mucho a esta experiencia porque yo miraba, nadie me podía ayudar, no habían cerca enfermeros, tenía mucho dolor, pero yo tenía una esperanza, hermana Celeste, yo tenía la esperanza de que las hermanas iban a llegar, ¿sí? Y iban a venir al siguiente día, yo solamente esperaba que amaneciera y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo será la eternidad? O sea, el infierno donde, o sea, nunca hay esperanza, o sea, ya se acabó toda esperanza. Porque el purgatorio hay esperanza de después de la purificación, o sea, ver a Dios, pero ya la condenación no. Ujú. Y yo recuerdo que yo lloraba de dolor y decía, pero las semanas van a venir, las semanas van a venir. Tenía esa certeza, Ujú. pero fue una experiencia muy fuerte de esta realidad del hombre sin Dios y cómo pues es eternidad, o sea, no es un día, es la eternidad repetitiva, o sea, repetitiva, repetitiva y nunca va a terminar. Entonces tenemos que pensar en eso, en la eternidad. Y acá estamos sembrando para llegar a esa eternidad, pero de nosotros depende el cielo o la ausencia de Dios, que sería el infierno. Tenaz. Sí, Y hermana. bueno, con esto también quisiera compartirles algo que el Concilio Vaticano II nos hace ese llamado, ¿no? A la vivencia de la santidad. Y son unas palabras muy hermosas porque el Concilio Vaticano II, de verdad, una apertura de esos documentos son bellísimos de cómo debemos vivir
como verdaderos cristianos, ese llamado donde Dios nos capacita y nos da pues todas las herramientas para poder cumplir esa misión que tenemos cada uno en esta tierra, porque es que no estamos por casualidad, por error, porque Dios estaba borracho, entonces caímos acá, no. O sea, fuimos creados por amor y tenemos un Padre creador que conoce todo, sabe nuestra capacidad de bien y también la capacidad de mal. Entonces el concilio dice, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Es como, en otras palabras, lo mismo que dice Mateo 5. Sed santos como vuestro Padre del cielo es santo. Y saber que no hay santo repetido, o sea, todos estamos llamados a sacar de nuestra vida ese santo que mora. Y quizás tenga unos parecidos a San Francisco, a Santa Teresa, pero el santo es original y está en cada uno de nosotros. Solo es quitar, como decía Miguel Ángel, hay que quitar al mármol lo que estorba, pero ahí duerme un gran santo en el corazón. Sí, hermana, y es que no somos accidentes de Dios Padre. Lo que decías, a Dios no se le ocurrió y de arriba, pues voy a hacer a la hermana Victoria. No, no eres un accidente de Dios. Dios te pensó desde toda la eternidad con una misión especial. Cada uno de nosotros tenemos una misión especial. Con esa misión fuimos enviados a esta tierra y Dios confía en nosotros. Y como decías, hermana, Dios no crea dos personas iguales. Todos somos tan diferentes, pero tan diferentes que no hay como un molde que pueda ser otra hermana Victoria, otra hermana Celeste, porque es que Dios nos hizo y literal botó el molde. O sea, todos somos súper diferentes. Y en esto, con esta frase también, el Santo Padre nos quiere afirmar eso, de que no hay que desalentarnos, ¿cierto? Eso no se trata de, ay, no, es que ser muy santo es muy difícil, ahora entonces yo me desaliento y no quiero, pues, ser santo. Y porque a veces vemos modelos, o sea, como santos que fueron realmente gigantes de la santidad, hermana, que uno dice, es un nivel Dios, literal. O sea, Sí. son niveles así que uno los ve casi inalcanzables y ahí uno a veces se puede tender a desanimar un poquito porque uno dice, nunca voy a alcanzar eso. Pero estos testimonios son más bien útiles más para animarnos, hermana, y como decimos, no hay santo igual, o sea, tú tienes tu misión particular, yo tengo mi misión particular, y en lo que Dios me pide, en eso debo santificarme. Y es muy común pensar que la santidad solamente es para un grupo de personas. Ujú. Normalmente dicen, no, las monjitas que están rezando, los sacerdotes que tienen acceso, pero pues yo ¿cómo voy a hacer? Sí, hermanos, todos estamos llamados a ser santos. No es para un grupito, ay, sí, un grupito privilegiado, no. Es un llamado universal, un llamado para ser santos. Hay 3 llamadas que tiene el hombre. Primero, el llamado a la existencia. Sí, Dios te llamó a existir y muestres que estamos vivos. O sea, existimos en un tiempo, llamado a la existencia. El segundo llamado, a la santidad. O sea, luego el Señor llamarnos a la existencia nos dice, también te capacito para que seas santo. Y el tercer llamado, ya después la vocación como tal en un estado de vida, que en sí es un llamado al servicio, ya sea la vida matrimonial o la vida consagrada. O sea, esos son los 3 llamados que tiene el ser humano, así que es un llamado universal, llamados a dar testimonio en medio de las ocupaciones que cada uno tenemos. Como decíamos, el niño tiene la misión de ser santo, el joven tiene la misión de ser santo, jugando, entrenando, ahí puede ser santo, puede ser testimonio. El anciano también, cada uno acogiendo las realidades de nuestra vida, podemos ser santos. En el colegio, los jóvenes, ¿cuál es tu misión? Ah, pues es que yo solo estudio. Pues ahí, santifícate. Si solamente estás estudiando, te tienes que santificar estudiando y ser lo mejor posible, sí, hacerlo todo con tanto amor y tan bien hecho que tú digas, es que esto es para santificarme, no es porque sí o sí nomás lo estoy haciendo. Miren, al respecto de esto, el Santo Padre, de hacer todo con lo mejor posible, el Santo Padre Francisco nos decía en la encíclica Gaude Exsultate.
¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres un padre, abuela, abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Si tienes alguna autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Definitivamente, o sea, ahí está la respuesta. Todos podemos ser santos en la medida que nos dejemos, o sea, tenemos esa capacidad, pero el Señor necesita que le digamos sí, 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 ¿cierto? Renovar ese sí diariamente. A veces queremos, pues, como quien dice, cosas extraordinarias en nuestro diario vivir y descuidamos el deber, ¿sí? Por lo menos una esposa que quiere ir a cuidar a los niños en África, ¿sí? O sea, quiere ir allá de misionera, pero tiene a sus hijos y a su esposo y no los cuida. Hay que comenzar desde casa, ¿sí? Desde nuestra realidad, desde nuestra vida comunitaria, desde el trabajo, desde la familia. Esos seres, ahí está el prójimo más cercano que es próximo. Ahí comienza esa vida de santidad y es hermoso saber que conocemos personas que llevan una vida de santidad. En estos días la hermana Celeste me comentaba que admiraba mucho una señora, ¿no? Decía, es que, no sé, ella como actúa, se nota que lleva una vida de santidad. Es una señora casada, ¿cierto? Esposa. Y decía, es admirable cómo esta señora pues sirve. Y sí, en el anonimato de su realidad va a la Eucaristía pero tan bonito de poder edificar a las personas con nuestro ejemplo, ¿no? Y a veces uno dice, no es para que nos vean, no. Es realmente dedicarnos y hacer, nos decía la hermana Celeste, de forma perfecta nuestro trabajo, ¿cierto? Si la mamá tiene que cuidar a sus hijos, cuidarlos bien, no de cualquier forma, ¿cierto? Atender a su esposo, bien. La monjita, el sacerdote, cuidar bien su parroquia, cuidar bien y hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Sin buscar cosas extraordinarias. Si vienen las cosas extraordinarias, que ya sea porque Dios las quiere, ¿sí? Porque hay santos, como decían, santos que realmente son relevantes dentro de la vida de la iglesia, pero es de acuerdo a la misión que cada uno tiene. Así que con esto, hermanos, los invito a que vayamos a nuestro Viviendo el Hoy, pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Y comenzamos este Viviendo el Hoy recordándoles una vez más que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en el chat de Comunicadoras Eucarísticas.org. Ahí pueden escribirnos si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario acerca del tema, pues pueden hacerlo ahí o llamarnos también. Está la invitación a que nos llamen y pues bueno, ahí podamos conocer un poquito de ustedes, conocernos como familia. Y hermana Victoria, ¿qué nos tiene para este Viviendo el Hoy? Bueno, aprovechando este día que la iglesia nos presenta un gran santo y hablando de santidad, vamos a presentar la vida de un santo de este 4 de noviembre y es San Carlos Borromeo. ¿Quién fue San Carlos Borromeo? Es patrono de los catequistas y seminaristas. Vamos a ver qué misión tuvo este santo, porque es un santo también particular. Recordemos que hay santos de todos los estratos sociales, de todas las edades, de todas las culturas. Así que la santidad se derrama sobre todos los bautizados que queramos decirle sí al Señor. Decía San Juan Pablo II, la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. Bueno, entonces San Carlos Borromeo nació en el norte de Italia en el año 1538. Era de una familia importante y muy rica. Estudió Derecho Civil y Derecho Canónico en Pavia. Siendo muy joven, su tío, el Papa Pío IV, lo llamó a Roma para ser secretario de Estado en el Vaticano. O sea, era el sobrino del Papa Pío IV, qué interesante.
Siempre tenía una opinión clara y precisa y su actitud fue siempre firme y era muy constante en la ejecución de sus proyectos. Era una persona disciplinada. Así lo ha comentado un biógrafo. Jugó un papel muy importante en convencer a Pío IV para que continuara el Concilio de Trento, que buscaba acabar con la corrupción de la Iglesia del siglo XVI, asediada por el protestantismo. Siguiendo ese consejo, en el año 1563, Borromeo comenzó y supervisó la escritura de una nueva edición del Catecismo. De ahí pues que es patrono de los catequistas. San Carlos Borromeo reescribió los textos litúrgicos y la música y comenzó a aplicar la reforma clerical en Roma. Pío IV lo nombró arzobispo de Milán, pero lo mantuvo en Roma para la realización de una multitud de funciones oficiales. Deseoso de ser fiel a las indicaciones del Concilio de Trento, Borromeo presionó hasta que se le permitió residir en su diócesis en el año 1566. Cuando Borromeo llegó a Milán, se encontró con un panorama desalentador. Milán era la arquidiócesis más grande de Italia en ese tiempo, con más de 3.000 sacerdotes y 800.000 fieles, pero tanto el clero como los fieles se habían desviado de las enseñanzas de la Iglesia. La venta de indulgencias y posiciones eclesiales eran frecuentes. Los monasterios estaban de cabeza, muchos religiosos eran perezosos, ignorantes y libertinos, y algunos incluso no sabían cómo administrar correctamente los sacramentos. La ciudad nunca había tenido un obispo residente en los últimos 80 años. Borromeo convocó inmediatamente un sínodo de sus obispos para enderezar la situación. Para comenzar a ser un buen ejemplo, Borromeo redujo el mínimo de personal doméstico, prohibió a sus sirvientes aceptar regalos y vendió algunas de sus propiedades para ayudar a alimentar a los pobres. Comenzó a predicar en iglesias y monasterios, combinando la exhortación con la intimidación. También corrigió a los laicos, reduciendo las diversiones del domingo y exigiendo a todos los maestros que deben profesar la fe. Viajó por toda su gran arquidiócesis, incluso aventurándose en las montañas de Suiza para visitar a sus sacerdotes. En una ocasión, un sacerdote que no estaba de acuerdo con su afán de reformar la iglesia, le cerró la puerta en la cara. Siempre interesado en la educación religiosa, Borromeo estableció las cofradías de doctrina cristiana para enseñar religión a todos los niños. La organización creció sorprendentemente y llegó a contar con más de 740 escuelas, 3.000 catequistas y 40.000 estudiantes en las escuelas dominicales. O sea, fue una revolución a nivel de la catequesis. Por su gran trabajo en la formación de sacerdotes, se le reconoce como el más activo e innovador del seminario católico, porque recordemos que en la formación sacerdotal ha habido pues un proceso, ¿no? Antes no existían los seminarios, o sea, era de otra forma que se realizaba la ordenación sacerdotal. Y pues gracias a estos aportes de estos santos, cómo se va organizando y se va ordenando. El vigor de Borromeo le trajo algunos enemigos. Antes de que partiera para Milán, mientras supervisaba la reforma en Roma, un noble dijo que esta última ciudad ya no era un lugar para disfrutar o para ir a hacer fortuna. Carlos Borromeo va a tener que proponerse a rehacer la ciudad de pies a cabeza. Este gran reformador se le conoce como patrono de los catequistas y los seminaristas, gracias a su gran celo por las almas y gracias a ese ímpetu contra la reforma protestante de su tiempo. Entonces, invoquemos a San Carlos Borromeo, un ejemplo de santidad, que él no se desanimó ante las dificultades, porque encontró que su arquidiócesis estaba muy pagana y no era cristiana, porque ya pues todo el mundo se había relajado y pues él llegó a inspirar, ¿no? A inspirar siendo ejemplo primero. Entonces, qué importante el ejemplo y el testimonio, ¿no? Es un reto en este tiempo.
un gran santo, hermana, el cual nos habló y nos compartió de su historia. Sí, un ejemplo, hermana, un ejemplo más de santidad. Y vio cómo la iglesia, su diócesis estaba desviando. Y como dices, con el ejemplo y con todo el trabajo, imagínate este santo, o sea, el trabajo tan impresionante que tuvo que hacer. Un gran administrador, por lo que veo también. No, y que murió muy joven, murió Ujú. a los 46 años, Guau, muy joven. cansado de sus trabajos y fue canonizado en 1610. Entonces, a los 46 años, todo lo que hizo, así que es un Sí, llamado, Dios mío, Señor, ayúdanos a ser santas, sí. porque el tiempo pasa y se nos va la vida. Así dice una Así canción dice una colombiana, pero canción. bueno. Vamos a saludar entonces a las personas que están conectadas. Bueno, saludamos desde Facebook a Gloria Cervantes García, a Mary Paz, a Balbina Rendón, a Carla Matute, a Lorena González Valencia y a Juan Ríos. Bueno, saludamos desde nuestro canal a Emilcen Cardona, a Fili García, a Ana Mercedes Contreras, a Ferney. También saludamos a don William Cifuentes, que también está conectado. Y desde EWTN, a Alberta, a Josefina Uana, a Juana Santana, a Belina Sierra, a Evelyn Morfa y a María Pesina. Y a todas aquellas personas que están ahí conectadas y que pues desde ya pedimos a Dios que derrame gracias de bendición y de santidad sobre sus vidas. Sí, bueno, esto ha sido todo en nuestro Viviendo el Hoy. Continuemos con el tema del día. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Queridos hermanos, seguimos conectados con el tema del día de hoy, Camino a la Santidad. Les recordamos que estamos estrenando temporada titulada Guía para la Santidad. En esta oportunidad vamos a aprender cómo caminar hacia la santidad en nuestro diario vivir. Desde nuestra condición de vida, nuestro estado de vida, podemos ser santos. Y recordamos que tenemos 3 llamados, ¿no? El primero llamado a la existencia, el segundo llamado a la santidad, el tercero llamado que tenemos es el llamado al servicio, a la vocación específica, ya sea como casaditos o en el caso de la vida consagrada, pues es también un llamado, ¿no? O al sacerdocio. Y también ahondamos cómo la santidad es ser perfecto, ¿no? Ser perfecto como nuestro Padre del cielo es perfecto. Y todos podemos alcanzar la santidad en la medida que trabajemos y deseemos trabajar en la virtud, en lo que nos propone el Señor. Porque la santidad no nos va a caer del cielo así por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Es obra del Espíritu Santo, pero necesitamos disponernos, esforzarnos y de esa forma procurar con nuestra vida glorificar al Señor. Sí, hermana, entonces hablemos un poquito de cómo Dios hace posible que en nuestra alma se pueda dar ese llamado a la santidad. Hay que decir, hermanos, que Dios ha querido llamarnos a más altos destinos. Quiso darnos una altísima dignidad de ser sus hijos. Somos hijos de Dios y hacernos partícipes de su misma felicidad en la gloria. Para esto nos une Él en la persona divina a su Hijo hecho hombre, o sea, Jesucristo, de cuyo cuerpo todos somos miembros vivos, todos. Esta vida divina en nosotros se llama la gracia santificante. Por ella Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Y qué hermoso, hermano, saber que esa gracia santificante es un don personal, sobrenatural y gratuito que el Señor nos da. O sea, es algo hermosísimo y que nos hace verdaderos hijos de Dios y herederos del cielo. O sea, a veces no meditamos esas gracias y parece como si sacáramos una sombrilla y bueno, eso no es para mí. No, es para ti, es para mí. O sea, el Señor derrama gracias, pero depende de la disposición que tenemos en el alma. Podríamos decir que la gracia santificante es una cualidad que hace subir de categoría al hombre, dándole como una segunda naturaleza superior. O sea, es una bendición. Es como en estas películas de superhéroes que están ya débiles y les entra el poder y les entra la vida. Esa es la vida de Dios en el alma, la gracia santificante. También lo podemos comparar como una semilla que recibimos de Dios
por medio del sacramento del bautismo, desarrollándose en el alma, produce una vida en cierto modo divina, como si nos pusiéramos en las venas una inyección de sangre divina, como decía la hermana, que nos, como que nos rehabilita, ¿cómo será eso? Nos revive. La gracia santificante es la vida entonces sobrenatural en nuestra alma. Y es que la gracia santificante nos transforma de modo parecido como el hierro que está, sí, vivo cuando está al fuego, ¿cierto? Sin dejar de ser hierro, tiene las características del fuego, o sea, se une tanto que parece fuego, pero ahí se está labrando, ¿cierto? La pieza que el Señor quiere hacer, y Dios, al hacernos hijos suyos y participantes de su divinidad, nos pone por encima de las cosas de las demás criaturas, que también son obra de Dios, pero es muy diferente. Una escultura, por lo menos, que hace un escultor es muy diferente al hijo del escultor, ¿cierto? Porque el hijo le comunica la gracia, ¿cierto? Mientras que la escultura la está haciendo. Somos diferentes. Entonces, el ser humano está por encima porque somos hijos, que somos creados, pero con la gracia santificante, o sea, el Señor nos ha hecho hijos en el Hijo. Y cuando vivimos en la gracia santificante, somos templos vivos del Espíritu Santo, hermana. La gracia santificante es absolutamente necesaria para todos los hombres para que podamos conseguir la vida eterna. Sin gracia santificante no vamos a alcanzar la vida eterna. Es tan importante para nosotros como un tesoro valiosísimo que debemos custodiar para que no sea arrebatada, ya que la podemos perder fácilmente. Entonces es como esa perla preciosa que hemos recibido y hay que custodiarla con mucho cuidado. Por eso, hermanos, el pecado daña a todos nosotros. El pecado grave nos arrebata la gracia santificante. El pecado mortal es como una losa caída en el campo que debajo de ella no crece hierba hasta que no quitamos la losa. Sí, o sea, el pecado mortal, o sea, es la muerte del alma, o sea, ya no nos entra luz, está cortada la electricidad. Y sin eso, pues, en pecado mortal no se puede merecer nada. Y a veces no somos conscientes, somos muertos vivientes. Andábamos por el mundo, sí, comemos, dormimos, ya vamos, nos esforzamos, pero ¿eso qué está haciendo para la eternidad? O sea, es una pregunta, porque no estamos mereciendo nada, no estamos construyendo para la eternidad. Y es una reflexión para que hoy tengamos en nuestra vida. ¿Cómo está mi vida de gracia? ¿Sí? ¿Cómo estoy hoy para compadecer ante la presencia del Señor? Nos volvemos con el pecado como muertos vivientes, hermana, como esas películas de zombies. Sí, o peor, yo no sé, o por ahí andando vivos pero sin vivir. Por eso, si se ha perdido la gracia santificante, hay un peligro inminente, hermana, de la condenación. Pero no nos debemos asustar, porque Dios en su misericordia nos regala el sacramento de la confesión, en donde podemos recobrarla con una confesión bien hecha. Confesión bien hecha, no una confesión de tengo pena de decirlo. Recordemos que el demonio nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la devuelve para confesarnos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y pedirle al Señor la gracia, al Espíritu Santo. Yo le decía a la hermana Victoria, es que tan bonito que uno si pudiera sentir el dolor por los pecados, porque estoy ofendiendo a Dios, pero que en serio me duela. A veces uno solo va a la confesión porque es que han pasado 20 días sin confesarme, un mes sin confesarme y pues como que va siendo necesario ir a confesarme, pero no porque me duela, no porque yo quiera enmendar mi pecado, porque yo sienta que estoy ofendiendo a Dios. Y eso también es una gracia que hay que pedírsela a Dios. Tenemos que pedir esa gracia porque nos deben doler esos pecados, esas ofensas a Dios, porque nos hemos alejado de Él. Hemos renunciado a ser hijos, ¿sí? Cada vez que pecamos, o sea, como quien dice, ay, ya no quiero a mi papá. Es como si nos vamos de la casa, del palacio. Por eso cada vez que pecamos perdemos la gracia santificante y es la mayor de las desgracias que podemos tener nosotros como seres humanos. Aunque no se vea a simple vista y veamos las personas, ¿cierto? Pero muertos vivientes cuando no estamos, muertos vivientes porque no estamos en la gracia de Dios. O sea, y así nuestra vida pues va a ser inútil para el cielo. O sea, no sirve.
No sirve porque pues no estamos trabajando en la misión particular que el Señor nos da. Es como el ejemplo de la bombilla. Puede estar la bombilla, pero si no hay electricidad, la bombilla no sirve, no da luz. No da luz. Igual el alma, o sea, si nosotros no estamos en gracia, pues no damos luz, o sea, hay oscuridad en el alma. San Agustín dice al respecto que como el ojo no puede ver sin el auxilio de la luz, el hombre no puede obrar sobrenaturalmente sin el auxilio de la gracia divina. Qué hermosas palabras de San Agustín. O sea, necesitamos la luz para poder caminar. Y ya con todo esto, hermana, vamos entendiendo que Dios coloca en nuestra alma todos los medios y herramientas para cultivar en nosotros la santidad. Como decíamos anteriormente también, que es como una semilla que tenemos que custodiar, abonar, regar, y es todo lo que hacemos por medio de la oración, la práctica de los sacramentos, el ejercicio de las virtudes y el erradicar los vicios de nuestra alma. Esto pasa como las maticas normal que uno tiene, que cuando uno no las cuida, que cuando uno no les pone agua o les echa agua de más, o cuando no las pone en el sol o no las saca al sol, pues la matica se muere, tristemente así pasa. Entonces es lo mismo, piensen en eso de si yo no la abono, si yo me excedo también, porque a veces todo en exceso es malo lo que decimos, si yo me excedo poniéndole mucha agüita o así, pues también la mato. Entonces es con mucha delicadeza y mucho cuidado, cuidando esa semillita que Dios ha puesto ahí en nuestra alma. Y hermanos, la clave de esto es el deseo de santidad. En nuestro corazón debe haber ese deseo y Dios lo ha puesto. Porque el hombre, Dios lo ha hecho capaz de él, ¿sí? El hombre es capaz de Dios, nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios cultiva en lo profundo del corazón del hombre ese deseo de ser santo, de practicar sus mandatos, de fijar la meta que es el cielo. Y es sencillo ser santo, solo que nosotros complicamos el camino de santidad, porque a veces nos desanimamos fácilmente y procuramos pues dar rienda suelta a los vicios y dejamos de un lado eso que nos manda el Señor, porque al fin y al cabo es la verdadera felicidad, porque la santidad es dejarse amar por Dios y corresponder con generosidad a ese amor. Así que ánimo, hermanos, estamos a tiempo, tenemos vida y pues esperamos que hoy podamos glorificar al Señor y tomar una decisión. Quiero ser santo. Qué bonito decirle, Señor, quiero ser santo. Ayúdame, ayúdame. Y yo creo que hay momentos en la vida, hermana Celeste, que uno dice, uy, no, de verdad quiero ser santo. O sea, duele, cuesta, pero ayúdame a ser santo para que todo lo que vivo tenga una resonancia en la eternidad, que sea una ofrenda agradable de amor hacia ti, Señor. Entonces, pidámosle al Señor y los invito a que reflexionemos lo que hemos hablado y vayamos a una pausa musical, pero antes digamos, Padre, que todos te conozcan y te amen. Oh, flor hermosa que perfuma mi camino, oh, blanca rosa que ha cambiado mi destino. Me prometes ser feliz, pero no en esta tierra. Oh, Madre buena, sé mi fuerza en la prueba. Jesús, gracias por darme a María, cuando en la cruz por mí morías. Yo la recibo en mi casa, como Juan quiero cuidarla. Consuelo de mi alma, razón de mi esperanza, quiero amarte cada día, totus tus digo María, guárdame bajo tu manto, dame de tu amor santo. En mi vida ya lo he hecho todo, eres madre del amor y con Jesús tan tiernamente dan color a mi canción. Cuando el dolor golpea mi alma, siento subir
ilumina y me alegra el corazón. ¡Hey! Jesús, gracias por darme a María. Cuando en la cruz por mí morías, yo la recibo en mi casa, como Juan quiero cuidarla. María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría, consuelo de mi alma, razón de mi esperanza. Quiero amarte cada día, todos tus digo María. Guárdame bajo tu manto, dame de tu amor santo. María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría, consuelo de mi alma, razón de mi esperanza. Quiero amarte cada día, todos tus digo María. Guárdame bajo tu manto, dame de tu amor santo. Todo tuyo, María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría, consuelo de mi alma. Quiero amarte cada día, todos tus digo María. Guárdame bajo tu manto, todo tuyo soy. María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría, consuelo de mi alma, razón de mi esperanza. Quiero amarte cada día, todos tus digo María. Guárdame bajo tu manto, dame de tu amor santo. Dame de tu amor santo. Dame de tu amor santo. Seguimos conectados. Seguimos conectados, querida familia, y estamos en este tema, Camino a la Santidad. Comenzando esta temporada, Guía para la Santidad, donde vamos a buscar el dar contento a nuestro Padre del Cielo en todo momento, y para ello debemos esforzarnos para ser santos. Esto nos animará en esa lucha espiritual que todos debemos tener, cada uno de acuerdo a su estado de vida, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a todo el ambiente que tiene. Tenemos oportunidades, ¿sí?, de acoger con paciencia y amor esa voluntad de Dios o rechazar el amor de Dios. Tenemos esas dos opciones, con Dios o sin Dios. Así que los invitamos para que nos esforcemos verdaderamente, aunque no es fácil, pero vale la pena, y motivarlos porque todos estamos ahí en la fila, todos tenemos esa invitación, pero depende si queremos participar en ese banquete. Depende de nosotros porque Dios nos ha dado la libertad. Somos nosotros los que decidimos. Él nos ha dado todas las herramientas, nos da la gracia santificante, nos da todo y también nos da la libertad. Y entonces uno es el que decide si sí o si no, se condena o se va o es santo y alcanza pues ir a la eternidad con nuestro Padre del Cielo. Así que aunque cueste, aunque nos desanimemos, con ganas o sin ganas, hay que procurar todos los días trabajar por la santidad. Y qué hermoso que los padres motiven a sus hijos desde pequeños, muestren ese camino que conduce al cielo y los motiven y muestren ejemplos de los santos que motivan la vida del cristiano. Y así los niños van a tener clara la meta de esta vida, que es llegar al cielo. Y cuando vengan las dificultades y las tentaciones van a tener herramientas. Y quisiera citar a Santa Teresita del Niño Jesús, que nos dice: la santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón, del alma, que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra nada y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre. Ejemplo de Teresita, que luchó y el Señor le concedió esa gracia de ser esa santa patrona de los misioneros. También podemos citar a Santa Madre Teresa de Calcuta. Ella nos dice: nuestro progreso en la santidad depende de Dios y de nosotros mismos, de la gracia de Dios y de nuestra voluntad de ser santos.
nos hace tomar en serio el compromiso vital de llegar a la santidad. Quiero ser santo significa quiero desligarme de todo lo que no es de Dios. Quiero despojar mi corazón de todas las cosas creadas. Quiero vivir en la pobreza, en el desprendimiento. Quiero renunciar a mi voluntad, a mis inclinaciones, a mis caprichos y gustos y hacerme servidor dócil de la voluntad de Dios. Tenemos ese reto. Wow. Ujú. Somos capaces de decir todo lo que dice en este texto Madre Teresa de Calcuta, esta gran santa contemporánea. Y es una invitación, o sea, ese es el camino para ser santos. Y Santa Teresita también afirmaba con esa gran convicción que es conocida, decía, quiero ser santa, pero no a medias, sino completamente. En lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Santa Teresita la tenía clara, ¿sí? Quiero ser santa. Y Madre Teresa, hermana, ahorita acordándome un libro que leí de ella siempre le pedía al Señor en las cartas, hay un libro que son todas las cartas de Madre Teresa, y entonces ella siempre le pedía al Señor de no negarle nada. Fue un voto que ella hizo bajo pecado. Dijo que nunca te niegue nada y cuando le negara algo al Señor, pues entraba bajo pecado. Entonces, impresionante, ¿no? Nunca le negó nada a Dios, aunque le costara. Ella decía, Señor, que no te niegue nada, aunque me cueste. Así ojalá llegáramos a eso de poder decir, que no te lo niegue, Señor, aunque me cueste lágrimas de sangre, lo voy a hacer por amor a ti. Algo muy hermoso también de San Alberto Hurtado. Él decía, santos, santos, hombres chiflados por su ideal, para los cuales Cristo es una realidad viviente, su evangelio un código siempre actual, su mensaje algo perfectamente aplicable a su vida y que tratan de vivirlo. Hombres que se esfuerzan en amar y servir a sus hermanos como Cristo los serviría. Esos son los conquistadores del mundo. Ese es el llamado que el Señor nos hace, ser conquistadores del mundo, hombres y mujeres chiflados por amor a Dios. Sí, y no debemos desanimarnos entonces en este caminar, sigamos trabajando junto a Jesús en cada adoración eucarística, en cada visita a Jesús sacramentado en la Santa Misa, siempre recurriendo a los sacramentos, creamos en todo momento que Dios desea lo mejor de nosotros. Esa será nuestra motivación cuando nos cueste hacer algo que Dios nos pide porque tendremos la certeza que es para nuestro bien. Entonces nos motivamos, estamos trabajando, vamos en esta guía que conduce a la santidad, este camino a la santidad que el Señor nos plantea, así que tenemos que colocar propósitos claros y concretos en nuestra vida y también si es necesario renunciar a aquellas cosas que no nos hacen bien para el alma, hay que hacerlo. Entonces vamos a pedirle al Señor a través de una oración que Él nos capacite, pidiéndole al Señor esa gracia de ser santos y santos de altar, ¿sí? Santos que puedan dar al mundo una esperanza, santos que puedan lograr configurarse con Jesús. Por eso, Padre amado, te amamos, te bendecimos. Gracias porque tú nos escuchas. Ayúdanos a querer y desear ser santos. Sabemos que somos débiles, frágiles, pero tú tienes el poder. Por eso te pedimos, Padre amado, que a través de todos estos corazones que hoy estamos desarrollando este mensaje, podemos tener ese deseo de santidad y poder glorificarte con nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermana, ya hemos terminado entonces este tema del día de hoy, camino a la santidad. Démosle gracias a Dios por este momento, por todo lo que aprendimos en este día. Y pues bueno, que animémonos y vayamos. Y vayamos juntos porque Sí. el Señor tiene grandes regalos. Y si acudamos a la confesión, si ahorita hemos perdido la gracia, acudir a la confesión con ese corazón arrepentido, que nos duela el haber ofendido al Señor y comencemos de nuevo. Ánimo, ánimo, que el Señor está con nosotros y el Señor quiere darnos la gracia de ser santos. Bueno, esto ha sido todo en nuestro programa del día de hoy. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa. Dios les bendiga. Hemos estado Conectados con Dios.
tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.